Gracias. Sergio, normalmente nosotros en Atarraya somos muy puntuales, pero tenemos todavía pocos conectados. ¿Te importa si esperamos unos 5 minutos No adicionales? tengo problema. Bueno, gracias, Sergio. Eh, Jorge, buenas noches. Jorge, Hemos comenzado. pero sí podrá ver. Ok, Jorge, ok. ¿puedes ver? No, veo ¿No la ves la pantalla negra. presentación de Sergio? No, veo la pantalla negra. ¿Ves la pantalla negra? Me Ok. voy a La- salir y voy a entrar otra vez. Bueno, por favor. ¿Los demás ven la presentación? Sí. Sí, bueno, Sí, gracias. señora.
Jorge, ¿ya ves la pantalla? Ah, no. Está entrando apenas. Sí. Caro, ¿quieres que ya arranquemos? Perfecto. ¿Cuántos estamos? En este momento 11. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a la tertulia del día de hoy, donde hablaremos de las ventajas comparativas en el sector agropecuario, revisando en detalle el caso de Córdoba. El día de hoy nos acompaña Sergio Mejía Kerguelén, es director regional de Agrosavia. Sergio es ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en ciencias agropecuarias. Tiene 29 años de trabajo en Corpoica, hoy Agrosavia. 25 años como investigador y los últimos 4 años como director regional de Agrosavia para los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Ha participado como conferencista en diferentes países. Tiene experiencia en ganadería sostenible, conservación de forrajes y en la producción de variedades de maíz, sorgo y pasturas. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, un agradecimiento especial a la Fundación Atarraya por la invitación, en especial a Jairo Burgos por haberme tenido en cuenta para esto. Vamos a iniciar hablando de nuestro departamento. Estamos hablando de un departamento que tiene unas 2.500.000 hectáreas. Estamos hablando de 32 municipios con dos importantes ríos como el Sinú y San Jorge, que tienen influencia en más de 1.000.000 de hectáreas. Una parte montañosa hacia el sur del departamento que tiene que ver con las serranías de Avive, San Jerónimo y Ayapel. Y unas ciénegas importantes como el Betancí, la Ciénaga Grande de Lorica y la Ciénaga de Ayapel, con un clima mucho más lluvioso, más de 2.000 milímetros hacia el sur, la parte del Alto Sinú, y va disminuyendo hacia la parte norte, puede llegar a 1.200, 1.400 en las zonas de sabana. De acuerdo al UPRA, el departamento tiene una frontera agrícola de alrededor de 1.900.000 hectáreas y tenemos un poco más de 600.000 hectáreas en exclusión que tienen que ver con parques, con reservas y algunas exclusiones legales. De acuerdo a las áreas con diferente actitud para las producciones agropecuarias, tenemos que podemos o tenemos actitud de suelos, de acuerdo a lo del UPRA y a una cantidad de variables en lo que tiene que ver con algodón, con cacao, con plátano, con caña panelera, con carne bovina, algo de leche en menor escala, maíz tecnificado, mango, palma de aceite, y están las diferentes áreas, unas en mayor proporción que otras. Y vemos cómo esas áreas están bien definidas a nivel departamental, dónde son las zonas mejores para la producción de mango, para la producción de plátano, para la producción de caña, de maíz, papaya. Y también vemos a nivel de cadenas productivas cuáles son las cadenas que
podrían desarrollarse mejor en el departamento. Tenemos la parte avícola, porcícola, la parte de carne bovina en una mayor proporción, de carne ovina, maíz, piña, mango, papaya y en menor proporción la parte de arroz. Pero también esas cadenas tenemos que ver con las cadenas piscícolas y hay muy buena actitud en lo que tiene que ver con la cadena de producción de tilapia, de cachama, de bocachico, de bagre. Ay, está hablando. Y no, bueno, y vemos que de esas 1.900.000 hectáreas tenemos un potencial de un poco más de 900.000 hectáreas para la implementación de riego. Esto es de suma importancia porque esto nos va a permitir tener mucho más confiabilidad en los procesos productivos que tenemos. Si vemos desde el punto de vista económico, pues el sector agropecuario ocupa el tercer renglón en el departamento. Y si vemos los cultivos que más se dan o más se producen en el departamento, tenemos que a nivel de cultivos permanentes, en mayor área tenemos el plátano, seguido de mango, coco, papaya, palma. Y a nivel de cultivos transitorios, en mayor escala tenemos la yuca y el maíz. Aquí en este caso está el maíz tecnificado, pero cuando incluimos el maíz tradicional, está un poco por encima de la yuca, pero también ñame, arroz, patilla, algodón, berenjena, auyama, frijol, ají. En fin, tenemos una gran variedad de especies que producimos en el departamento. Y eso lo que nos lleva a que tenemos más o menos un poco más de 200.000 hectáreas en producción y que eso hace que produzcamos más de 1.300.000 toneladas de estos productos. Y vimos que como les dije, los productos que más área tienen en el departamento es la parte de maíz, de plátano, de yuca. Y vemos cómo esos productos están muy zonificados en el departamento. Entonces, caña panelera, hacia la parte de Colomboy, cacao, medio y alto Sinú, la zona de mango en Ayapel, maíz en todo el departamento, pero mucho más en el medio y alto Sinú, lo mismo que arroz, también mucho más en el alto Sinú, plátano en casi todo el departamento, mayor influencia en el medio y en el alto Sinú. En la parte pecuaria tenemos el tercer inventario bovino importante a nivel nacional con más de 2.400.000 cabezas, algo de porcinos, de equinos. Tenemos el mayor inventario bufalino del país con casi 90.000 cabezas y tenemos algo de ovino que empieza a cobrar importancia a nivel nacional. ¿Cómo son las exportaciones? ¿Qué es lo que más exporta el departamento? Entonces vemos que es la parte, por supuesto, de ferroníquel, de carbón, pero después viene la parte de carne bovina congelada y refrigerada. Los países donde más exportamos es China, los Países Bajos, Japón, Rusia y otros. ¿Y qué es lo que más importamos? Pues lo que más importamos es la carne de cerdo refrigerada. Importamos maíz, importamos arroz, tractores, maquinaria, semilla. Mucha de la semilla de pastura, yo diría que casi en un 95-98% nos viene de Brasil. Y el objeto de la charla es entender por qué nos viene de Brasil. Pero a pesar de todo eso, tenemos unos índices de pobreza que todavía en la zona rural están alrededor del 38%. Y todavía tenemos los servicios básicos
insuficientes. Vemos que todavía la parte de acueducto no llega ni siquiera al 50% en la parte rural, algo fundamental que tiene que ver con cualquier proyecto o sistema productivo que queramos implementar. Y si hacemos ahora, para referirnos específicamente en el Valle del Río Sinú, dos cultivos que han sido muy tradicionales y nos han estado en la parte cultural de nosotros los cordobeses, como es el maíz y el algodón. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que hemos estado sembrando esos cultivos y seguimos con esos índices de pobreza. Y vemos cómo el maíz tradicional, vemos cómo el maíz a nivel nacional ha ido bajando sus áreas. En los años 80, el país sembraba mucho más de 800.000 hectáreas, sobre todo del maíz tradicional, y vemos cómo esto se ha ido rebajando drásticamente a producir algo más de 400.000 hectáreas, pero subiendo muy lentamente el maíz tecnificado. Entonces, vemos, comparando la producción que tenemos en el país, que es de casi 2 millones de toneladas de maíz, pero importamos casi 6,5 millones de toneladas de maíz. Y vemos que de 2012 a 2022 se ha duplicado la importación de maíz en el país. Y esto es por el crecimiento acelerado que tiene sobre todo la industria avícola, que es la que demanda grandes volúmenes de balanceados para la alimentación. En Córdoba, bueno, tenemos a nivel tecnificado más de 30.000 y a nivel tradicional tenemos un poco alrededor de eso. Podemos estar hablando de unas 60.000, 70.000 entre los dos sistemas de cultivo. Tenemos unos rendimientos que están alrededor de 5 o 6 toneladas en el tecnificado, y en el tradicional estamos hablando que es algo mucho más estable y alrededor de 2 toneladas por hectárea. Pero maíz que nos representa tanto en el departamento y a veces nos da mucho orgullo, ¿cómo estamos con respecto a otros departamentos del país? Entonces nosotros con unas tierras prodigiosas en el Valle del Sinú, que nos da mucho orgullo, y vemos que en el Meta con unos suelos muy regulares, arenosos, con muy poca fertilidad, con toxicidades de aluminio, y tienen unos rendimientos muy superiores a los de nosotros, sin contar otras zonas del país que tienen mejores calidad de suelo y mejores climas. Entonces, algo tenemos que estar haciendo no de la mejor manera en donde tenemos esas productividades tan bajas. Bueno, los precios actuales del maíz están dependiendo del color, si es blanco o amarillo, entre 1.100.000 y 1.400.000 pesos por tonelada, y que a unos costos de 6 a 7 millones que se tiene en el sistema tecnificado, vemos que el productor que coja entre 5 o 6 toneladas es muy difícil que saque los costos. Por eso es que siempre están en ese borde de perder o ganar. En un año ganan, en otro año pierden. Muchos de los productores que siguen en esto, en el caso del maíz, son mayoritariamente los que son dueños de tierra, los que son dueños de maquinaria, que ellos, del hecho de dejar parado todas esas maquinarias y no utilizar la tierra, pues le representa también mucho mayores pérdidas. Entonces, esa es la situación en el caso del maíz. En el caso de algodón es muy similar. Allá en los años 70 habían grandes cantidades de hectáreas de algodón. Eso ha venido decayendo hasta el año 2022, que a nivel de país se sembraron solo unas 14.000 hectáreas en el país. Lo mismo en la región Caribe, en donde en el departamento de Córdoba el año pasado o este año no llegaremos a 6.000 hectáreas de siembra, cuando en algunos años, como en los años 80, 70,
estuvo casi en 300.000 hectáreas de siembra de algodón. Y esto es fácil, o esto ya está determinado en trabajos que han hecho el equipo de economía de Agrosavia, en ese entonces Corpoica, en el 2015, ya se determinaba la baja competitividad que tiene el algodón, sobre todo con el algodón venido de los Estados Unidos, porque simple y llanamente 1 kilo de algodón sale mucho más barato producirlo en los Estados Unidos que aquí en Córdoba. Pero por supuesto que los gremios como FENALCE de maíz y con algodón siguen y quieren incentivar la fecha y la siembra de estos cultivos. Y la idea no es que no se siembre, sino entender que no vamos a ser los grandes productores en el departamento de maíz por las causas que vamos a ver ahora en un momento. Bueno, con arroz sucede lo mismo. Quise traer, las áreas también han ido bajando, unos costos que pueden estar alrededor de los 9 millones por hectárea, lo que también tienen que coger unas producciones que tienen que estar por encima de 7 y 8 toneladas, que muchas veces no se logran, y entonces siempre están en ese filo de la quiebra o de ganarse algo de recursos. Pero para entender todo esto que está pasando, vamos a hacer un repaso de lo que veíamos muchas veces en el colegio, a veces en primaria. Veamos, de acuerdo a la latitud, pues la latitud es que tenemos la línea del Ecuador. Es bueno que entendamos esto para poder, se nos haga más fácil entender lo que nos viene. El Ecuador es la línea 0. Vamos subiendo en latitud en grados hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos 3 grandes áreas a nivel mundial en la Tierra, que es la zona tropical, que está a 23 grados norte en el trópico de Cáncer y a 23 grados sur en el trópico de Capricornio. Después sigue la zona templada, que está entre el trópico y los polos o las zonas glaciares. Y esta ubicación es lo que determina las condiciones en cada punto, en cada punto en el mundo. Entonces, la zona tropical, acuérdense que el eje de rotación de la Tierra está un poco inclinado, así como lo estamos viendo en la gráfica. No es totalmente recto. Entonces vemos que en esa zona tropical la incidencia es casi perpendicular. Por eso es que tenemos un clima cálido casi a través de todo el año. Y por eso es que tenemos muchos ecosistemas selváticos. Miren que ahí hacia abajo está, de la línea de Ecuador, está el Amazonas. Y ese eje de rotación permite que ahí esté casi perpendicular permanente los rayos del sol. Y esas zonas templadas que a veces son, a veces no, son menos calurosas, pero a veces más, tienen muchos más extremos, o hace mucho frío o hace mucho calor, y tienen muchos bosques y muchas praderas. También tenemos que entender esta básico, yo no sé si era en primaria que nos lo daban o en bachillerato, yo no me acuerdo. Y es el movimiento de traslación de la Tierra. Ese movimiento que hace la Tierra a través del Sol en el sentido contrario a las manecillas del reloj es lo que determina que haya estaciones en las zonas templadas. ¿Ok? Ustedes saben que cada vuelta de esas que le dé la Tierra al Sol dura 365 días más 5 horas y algo minutos. Entonces, ese en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la otra, la rotación que hace la Tierra sobre su eje es la que determina que sea día y de noche. Ese sí es sobre su eje y es en el sentido de las manecillas del reloj.
Entonces es importante esto porque esto es lo que nos determina el clima. Pero hay unos momentos en el año en donde el eje de la Tierra se vuelve perpendicular al Sol. Digamos que esa alineación que tenía ya queda totalmente perpendicular, queda la Tierra totalmente perpendicular al Sol, y eso es lo que determina cuando esto ocurre, que haya primavera en el hemisferio norte y otoño al mismo tiempo en el hemisferio sur, o al revés. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tenemos un clima mucho más estable y ellos, como el sol le da de diferentes maneras, dependiendo la ubicación de la Tierra con el sol, tengan las estaciones. Pero veamos cuál es la importancia de eso, ¿no? Eso es lo que va a determinar los tipos de clima. Entonces, en el caso de Córdoba, nosotros tenemos un clima tropical porque estamos dentro del trópico, pero de ese tropical de sabana. ¿Y por qué? Porque la característica, de acuerdo a esa clasificación que hay, es que tenemos un clima cálido todo el año, pero tenemos algunos meses que llueve menos de 60 milímetros, por lo menos uno. Nosotros tenemos como 4 o 5, que es la época de verano, que llueve menos de 60 milímetros. Lo que quiere decir que somos un clima tropical de sabana en el departamento de Córdoba. Bueno, seguimos hablando de maíz y de algodón. ¿Y dónde están los países más productores de maíz y algodón? Entonces, vemos que están en las zonas templadas. En el caso de Iowa, representativo de los mayores productores de maíz en Estados Unidos, a 42 grados norte. ¿Ok? Y en el caso de algodón, representativo Texas, está entre 25 y 36 grados norte. ¿Ok? Entonces están fuera del trópico, parte del subtrópico. Y nosotros estamos acá en Cereté, que puse de ejemplo, a 8 grados de latitud. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Por qué hace que haya 42 grados ellos tengan unas mejores producciones que nosotros acá a nivel de 8 grados, acá muy cerca del Ecuador? Entonces hablemos del cinturón maicero de los Estados Unidos, como les dije, que está allá a 42 grados de latitud norte, que siembran más o menos entre esos estados más de 37 millones de hectáreas de maíz. Y veamos cuáles son las características que tiene Iowa, el estado de Iowa, uno de los mayores productores de maíz, comparado con Cereté. ¿Ok? Veamos estas variables climáticas. Primero veamos las horas luz. ¿Cuándo siembran en Iowa y cuándo siembran en Cereté? Las mismas fechas de siembra. Sembramos entre abril y mayo y ellos allá, que empieza la primavera, también siembran en abril y mayo. O sea, en este momento, ahí donde está la línea roja, que es donde estamos en momentos de siembra, tanto ellos como nosotros. Y más o menos el ciclo del cultivo está durando unos 4 meses y medio. O sea que estamos hablando de cosechas por allá en agosto, septiembre. Ellos en este periodo tienen unas 15 horas luz. ¿Ok? Acuérdense que son las 8 o 9 p.m. y ellos todavía tienen el sol afuera en esta época. ¿Ok? Entonces eso es sol resplandeciente durante 15 horas. Nosotros, como estamos en el Ecuador, en Cereté, tenemos solamente 12 horas. Como estamos en la mitad,
se nos divide el día aproximadamente. Pero veamos también la nubosidad, porque una cosa es la radiación, las horas luz, y otra cosa es las nubes que pueden ser un obstáculo a que nos llegue esa radiación. Y vemos que en Aigua, de abril a septiembre, está mayormente despejado de nubes. ¿Ok? Pero en el caso de nosotros acá en CRT, como ejemplo, es mayormente nublado. ¿Ok? Estamos hablando de nubosidades que están arriba del 80 y del 90%. Entonces, pocas horas luz con muchas nubes. ¿Ok? Aigua, muchas horas luz sin nubes. Esa radiación está llegando directo a la Tierra. Pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos esa radiación que nos llega a la Tierra por metro cuadrado? Entonces se mide a través de la energía solar y vemos que nosotros en CRT tenemos entre 3, no llega a 4, en la época de abril a septiembre. 3.7, 3.8, 3.7, 3.8 kilovatios por hora. Digamos, esa es la cantidad de energía que nos llega a la Tierra. Pero ellos producen el doble. Ellos les está llegando 5 kilovatios por hora. ¿Ok? Y esa es la locomotora. Esa es la energía que hace funcionar las plantas. Otro punto importantísimo es la temperatura, los cambios de temperatura entre el día y la noche. Y ellos tienen unas temperaturas en el día alrededor de los 30 grados centígrados y en la noche se bajan a 19. O sea, son los cambios de temperatura entre el día y la noche son bastante distanciados. Nosotros tenemos temperatura de 32 grados en el día y se baja en la noche a veces a unos 25 o a veces puede estar un poco mayor. ¿Ok? En precipitación no tenemos problema. Digamos que en Aigua hay una muy buena precipitación, aunque muchas veces tienen riego. Y nosotros también tenemos una precipitación que es aceptable, está por encima de los 500 milímetros en el ciclo del cultivo, que es lo que se necesita. O sea, ahí no nos llevan ventaja. Lo mismo sucede con el algodón. La misma historia. El cinturón algodonero, que este sí es en el sureste. Texas, su mayor representante, también siembran millones de hectáreas. Y lo mismo, como Texas está un poco más abajo, por supuesto que ya no tiene un poco de menos horas luz, pero tiene 14. Ahí pueden llegar hasta 15 y un poco más. Temperaturas máximas y mínimas también de 32 a 26. No está tan despejado en Aigua, pero acuérdense que eso es en el caso del maíz. Acá el algodón no es tan exigente en esas horas luz. Y en lo que tiene que ver con lluvias no hay problema. Pero miremos la cantidad de energía radiante que cae por metro cuadrado y Texas 6.6 contra 3.6 o 3.8. O sea que también nos están casi doblando en esa radiación y por eso es que ellos tienen esas ventajas de producir mucho más algodón que nosotros. Quiero que miren bien que nosotros en la época de verano, diciembre, enero, febrero, es que podemos llegar a 6. ¿Ok? O sea que desde el punto de vista de horas luz y de la radiación que nos llega, nosotros tenemos mejores, digamos, mejores
características o mejores datos para producir durante la época seca, pero no nos llueve. Tendría que ser con riego. ¿Ok? Entonces, esa es una desventaja que tenemos. Entonces, aquí vamos a resumir y es que esos factores ambientales los resumimos de la siguiente manera. Que en esas áreas templadas que tienen días más largos y noches frescas, el rendimiento es mucho mayor que en áreas tropicales. Y en esas áreas tropicales tenemos días cortos, pero en esos días cortos tenemos mucha nubosidad. ¿Eso qué hace? Que la radiación sea mucho menor en la zona tropical. ¿Y eso cómo lo podemos medir? Y ya lo han hecho desde hace muchos, eso es algo supremamente antiguo. Y vemos que en la zona templada un maíz puede crecer 500 kilogramos por hectárea en un día, mientras que nosotros en la zona tropical solo pueden crecer las plantas de 250 a 300 kilogramos por hectárea día durante varias semanas. Ahí es donde está el potencial, ahí es donde está la ventaja comparativa que ellos tienen. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, eso se traduce en que ya ellos que hacen un concurso nacional ya pasaron las 40 toneladas de maíz. No son todos, tienen un promedio que está entre 11 y 13 toneladas, pero el potencial ya pasó las 40 toneladas por hectárea. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué producen los países que están en esa zona ecuatorial, lo más cerca al Ecuador, en la zona tropical? Y veamos, ¿qué produce Indonesia? Pues en coco, los mayores productores son Indonesia, Filipinas y la India, pero la India en el sur. En palma de aceite son Indonesia y Malasia. En cacao, Costa de Marfil y Ghana. Miren, todos ubicados ahí muy cerca a la línea ecuatorial. En plátano, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Ecuador está a 0 grados, está sobre la línea del Ecuador. Costa Rica está casi lo mismo que Cereté, 8 o 9 grados. Mango, India en el sur, la China en el sur, porque la China tiene una isla que es la isla de Hainan, que se encuentra a 20 grados. Y ahí es donde ellos tienen las mayores producciones de mango. Marañón, el mayor productor es Costa de Marfil, la India. Limón Tahití, mayor productor, la India, México, China. Y la yuca, Nigeria, Brasil y Tailandia. Entonces vea que se concentran en las mismas latitudes o muy cercanas a nosotros. Entonces, ¿cuáles son las condiciones climáticas de ellos? Pues muy parecidas a los de nosotros. Tenemos una radiación solar. Nosotros estamos en 3.7, 3.8, ellos están alrededor de 4, 4.2. Horas luz tenemos 12, porque como están a nivel del Ecuador, tienen una precipitación. Bueno, en el caso de Ciudad de Benín, está representando a Nigeria y Medan está representando a Indonesia. ¿Ok? Entonces vean que son muy parecidos a lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Cielos despejados tienen más o menos la mayoría en la época de esas siembras mayormente nublado. Y temperaturas máximas y mínimas, pues no tienen esos cambios bruscos como se tienen en las zonas templadas, de 32 pasan a 24, de 28 pasan a 23. Entonces son condiciones muy parecidas a lo de nosotros. Entonces, ¿qué son las ventajas comparativas? En Internet dice que si el país A produce un bien a menor costo que el país B, pues a este último le conviene mejor comprarlo que producirlo.
Entonces se dice que el país A tiene una ventaja comparativa con respecto al B. Eso dice en internet. Pero Sergio Mejía dice que es colocar un sistema productivo donde éste pueda expresar su máximo potencial sin tener que recurrir a la utilización de grandes cantidades de insumos externos para poder tener un producto de muy buena calidad y a un costo competitivo. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles serían o son nuestras alternativas agrícolas? Me van diciendo cómo vamos de tiempo. Entonces, Vamos bien. hablemos de cultivos permanentes. ¿Qué es un cultivo permanente? Es cuando su periodo de, el periodo vegetativo del cultivo o su periodo se extiende por más de 12 meses. Tienen duraciones de muchos años, unos pueden durar 30, 40 años. Y vemos que esas alternativas que nosotros tenemos, de acuerdo a las condiciones que hemos visto, está la palma de aceite, que ha venido creciendo en los últimos 10 años en el departamento. Tenemos más o menos alrededor de unas 7.000 hectáreas sembradas y más o menos unas 6.000 en producción. Tiene la gran ventaja que hay la agroindustria, que hay una organización empresarial en torno a eso. Creo que uno de sus éxitos es precisamente hace eso, la parte empresarial, la parte de organización en donde incluye al pequeño productor y lo hace participar en las extractoras como socio, cosa que muy poco en otros cultivos se ve. El coco ha venido creciendo en los últimos 3 años. No hay esa organización, no hay esa agroindustria, muy pocas contadas. Por ahí vi que una la inauguraron en Montelíbano en el año 2021. No tenemos todavía muchos materiales, está la gente sembrando y todavía no sabe en su gran mayoría qué materiales están sembrando. Lo ideal es que sembremos los materiales altos, los materiales grandes, no el poco de agua, el que puede tener muchas más ventajas competitivas. En el caso del mango también ha venido creciendo. Les dije que en la zona de Ayapel, donde tenemos grandes extensiones, puede ser mango de mesa como el Key, el Tommy ya muy pocón. Ha habido unas exportaciones, pero hay que ser cuidadoso acá con el mango de azúcar. Y el otro de mango de hilaza o puerco, que es para la industria, que tiene un menor costo, pero necesita menos requerimientos. La parte de cacao, creo que a pesar de que existe Fede Cacao y todo, creo que la parte gremial falta mejorarla mucho. Creo que nos falta también mejorar la productividad por hectárea, pero hay materiales nuevos, hay nuevos sistemas. El marañón también está empezando a coger importancia en la región. El plátano ya es uno de los productos que más se da. Tenemos otros como el limón Tahití. Hay que estar muy cuidadoso porque resulta que a 1.200, 1.800, no tengo datos científicos comprobados, pero es lo que se maneja al nivel de productor, que la cáscara, la concha, allá es mucho más gruesa y resiste más la exportación en los anaqueles. Entonces tenemos esa desventaja, entonces tendríamos que producir un limón más pensando en el mercado nacional. En el caso de la papaya, a veces hay muchos problemas de comercialización. Caña panelera creo que es reducido, aunque tenemos una actitud del suelo buena. La parte de maderable debería ser una de las mayores ventajas de nosotros en el trópico, porque un árbol en el trópico crece 3 a 5 veces más rápido que en la zona templada. Sin embargo, los mayores productores de madera no están en la zona tropical, sino que muchos están en la zona templada. ¿Y cuál es la apuesta que desde la gobernación en este nuevo mandato le están haciendo para incrementar unas 10.000 hectáreas? Entonces ellos le están apuntando
a 6 productos. Creo que hay un buen enfoque. Plátano, mango, palma, coco, cacao y limón Tahití. Donde sí creo yo, y es una sugerencia muy respetuosa, es que en la parte de limón Tahití, que tiene un 20%, a nivel personal, creo que le hemos debido cambiar ese 20% a coco y solo el 5% a limón Tahití, por lo que les acabo de comentar. Es la única sugerencia que tengo respecto a ese plan, que me parece que está muy bien enfocado. Lo están haciendo a través de los palmeros, que es gente que ya tiene experiencia y muy buena organización. Pero ese enfoque productivo nosotros tenemos que hacerlo con una mirada sostenible hacia lo orgánico, hacia lo más amigable con el ambiente, para obtener productos inocuos y que le empecemos a buscar mucho más valor agregado. Tenemos que verlo desde el punto de vista de una economía circular o de una bioeconomía. Tenerlo con un enfoque o bajo unos sistemas forestales o agroforestales y silvopastoriles, en donde no estamos hablando de monocultivos. Y tenemos que apoyarnos de toda esta parte digital, que es la que ha hecho el cambio más novedoso en los últimos años en la agricultura. Tenemos que tener el enfoque de género metido en todos estos procesos y tenemos que ser muy cuidadosos y estratégicos en todas estas mesas departamentales que se hacen, donde se definen hacia dónde va la producción de nuestra región. Entonces, ya entrando a la parte, pues vemos cómo podemos, no estamos hablando de solo monocultivos, aunque puede haberlo, sino cómo interactuamos los cultivos permanentes con los cultivos transitorios y ellos cómo podemos combinarlos con la parte pecuaria. Nosotros en Agrosavia tenemos ya un sistema agroforestal con cacao, en donde incluye maderables e incluye plátano. El maderable y el plátano le dan sombrío al cacao, que eso hace que tengamos un cacao de mejor calidad. Mientras el cacao crece, entonces el plátano empieza a producir a los 10 meses y ya hay un flujo de caja para que el productor vaya amortiguando mientras empieza la producción del cacao, que puede ser a los 3 meses. Entonces ahí están los arreglos mientras va creciendo el plátano, mientras va creciendo el árbol. Ahí los tenemos, hay diferentes arreglos. Otros a nivel productor, ya encontramos siembras de coco con mango, de coco y pastoreo de ganadería en franja, de plátano con aromáticas y con algunas hortalizas, de palma y búfalos pastoreando también en franja con cercas eléctricas que controlan. Tenemos coco con plátano y hay una cantidad de arreglos que uno encuentra a nivel de productor y que históricamente lo han hecho los productores, sobre todo los pequeños productores. Y de acuerdo a lo que estábamos viendo, las alternativas que tenemos en transitorios son aquellos cultivos de ciclo vegetativo corto, menores a un año, 6 meses, 4 meses, 5 meses, máximo 12 meses. Tenemos el ñame, la yuca, la batata, la berenjena, el ají, la uyama, por nombrar los más importantes, en donde podemos ser potenciales. Y en la parte pecuaria, nuestras ofertas pecuarias tienen que ver con los vacunos, sobre todo enfocado a la producción de carne. Acuérdense que nos entra mucha leche. La parte de búfalos, la parte de ovino en todas esas zonas de sabana, porque cada uno tiene su ubicación. Los búfalos en las zonas más bajas podría ser, en donde al vacuno no le va muy bien. La parte de apicultura ha venido trayendo un crecimiento acelerado importantísimo, y la parte de piscicultura, como lo vimos, tenemos una actitud que en productores que tienen áreas muy pequeñas pueden empezar a tener este tipo de producciones intensivas con áreas muy pequeñas.
pero tenemos que ir pensando hacia sistemas de ganadería sostenible, con sello verde, con certificación, en donde la agroindustria nos tiene que ayudar a buscar valor agregado, en donde la agroindustria, la falta de agroindustria es una de las falencias que tenemos a nivel regional. Se subieron 5.000, 7.000 hectáreas de yuca y fue todo un caos. Ahora a principios de este año, enero, febrero, ¿por qué? Porque no tenemos agroindustria, Almidones de Sucre no daba abasto y porque el productor quiere salir a vender su bulto de yuca fresca y mientras eso pase no vamos a tener desarrollo, tiene que malvenderlo. Nosotros tenemos es que procesar esa yuca, que procesar ese ñame, que se vaya en forma de harina. Una de las ventajas que tiene la yuca, pero ahora por el tiempo simplemente lo voy a decir, es que puede ayudar a reemplazar esa cantidad de millones de toneladas que importamos de maíz para la industria de balanceado. Pero esa industria de balanceado no la va a comprar yuca fresca, la va a comprar en harina, la va a comprar en pellets, la va a comprar en trozos secos, con unos muy buenos estándares de calidad que ellos les permitan meterlos allá en la preparación de sus balanceados. Y bueno, el valor agregado, ya tenemos un ejemplo con yuca, la nativa que se lanzó hace unos 4 o 5 años en Córdoba y Sucre, que todavía está por ahí, que es un ejemplo de lo que puede, de las cosas que pueden suceder cuando empezamos a trabajar los procesos y no vender solo materias primas. Con todo esto ahora del problema del trigo con el gluten y todo eso, hay unas pastas de ñame que han tenido unas acogidas tremendas y que no tendrían esos problemas y que podríamos empezarle a buscar esos valores agregados, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esos frutales promisorios que todas las vidas han quedado en ser promisorios? Y nunca, por lo menos, nos dan financiación para un proyecto de este tipo que permita ir sacando tipos de investigación. Y estamos hablando del níspero, del zapote, del mamey, del tamarindo, del corozo, del mamón, por nombrar, digamos, los más importantes. ¿Cuándo le vamos a dar la importancia? ¿Cuándo vamos a poder vender un sorbete, por no decir un fresco? Porque si decimos sorbete, compramos, lo pagan mejor en alguno de estos sitios. Me imagino que debe tener un valor tremendo, extraordinario. Tenemos que encaminarnos hacia el uso de las energías renovables, sea a nivel de paneles solares. Acá la parte de viento no nos compete, no nos ayuda mucho. De pronto algo allá en la zona costera. Toda esa parte de biodigestores que nos ayuden a producir energía a un costo mucho más bajo. Tenemos que manejar la institucionalidad para que podamos avanzar en los procesos. Tenemos que tener alianzas público-privadas que nos permitan crecer rápidamente. Tenemos que fortalecer toda la parte de asistencia técnica, sobre todo a nivel de pequeño, que esa es una de las falencias que tiene el país. No tenemos asistencia técnica, sobre todo a nivel de pequeño productor. Las universidades regionales no están capacitando en esos nuevos cultivos en donde nosotros podríamos ser potencia. Todo eso a nivel de profesionales, a nivel de técnicos, de operarios, tenemos que enfocarlos. Lo mismo en la parte de agroindustria, como decíamos hace poco allá en la UPB. Esas son cosas que nos están faltando y que nos frenan ese desarrollo que tanto estamos esperando. Tenemos que tener interacción con la comunidad internacional para que podamos acceder a más conocimiento, para que podamos abrir nuevos mercados. Y por supuesto que queremos tener a los productores felices con todos estos procesos que se vayan dando. Necesitamos la ayudita desde arriba, por supuesto, pero la idea es que podamos conquistar mercados, que podamos vender con valor agregado y en último lo que buscamos es mejorar la calidad de vida
de los productores de la región. Muchísimas gracias. Eso era lo que yo tenía para presentarles. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación. Dios permita que sí. Bueno, ahora tenemos un tiempo para preguntas. Sí, fáciles, por favor. Sergio, yo tengo una inquietud. Veo una cantidad de posibilidades para el departamento con los temas de cultivos. Desde tu conocimiento, ¿hay alguna iniciativa? Porque, bueno, no basta con producir, con ser eficiente, sino también tener el mercado a dónde vender el producto. ¿Conoces de pronto ya de que a través de la gobernación o ya de iniciativas particulares existan apertura de mercados para llevar estos productos, si se logra que a través de los programas de la gobernación y de iniciativa privada se pueda avanzar en la agroindustria y poder sacar el producto al exterior, sobre todo ahora aprovechando de pronto una ventaja para nosotros teniendo el puerto de Antioquia prontamente, entonces podría ser, digamos, mucho más fácil para nosotros. No, yo creo que los mercados y la demanda de los productos que estamos hablando, que en realidad no son muchos, ¿no? Porque estamos hablando de permanentes más o menos unos 6, 8, y también estamos hablando de unos 6, 8 en los transitorios, pues metiendo la parte de cultivo. Pero yo creo que definitivamente la empresa privada, esto no puede ser la gobernación, sabemos que solos no funcionan, por eso digo que tienen que haber las alianzas público-privadas y los privados son los buenos para conquistar más mercados. Sin embargo, nosotros a través de un proyecto de regalías estuvimos abriendo mercados en China y de hecho ya tuvimos la semana pasada en mercado con respecto a cacao. Hace 15 días ya nos estuvieron visitando chinos, estuvieron reunidos con el alcalde, bueno, con el alcalde no pudo, el representante, pero sí se reunieron con el gobernador y mucho interés en comprar el cacao, estuvieron en la zona del Alto Sinú. O sea, que nos toca a todos. Esa es la parte de gremialidad que digo yo que hay que empezar a formar en esos otros cultivos, que cosa que hay que aprenderle a los palmeros, pero los mercados los hay. Gracias, Sergio. ¿Tenemos a alguien más que le quiera preguntar a Sergio algo? Jairo, adelante. Buenas noches, Lilo, y simplemente para agradecerle a Sergio por la excelente presentación que ha hecho. Hemos aprendido mucho, muy claras, muy precisas sus conclusiones, y como en todo proceso de cambio hay un tema de carácter educativo y cultural que es todo un reto. Y ahí la pregunta, Sergio, es ¿qué recomendaciones harías para que un poco cambiemos la mentalidad del productor tradicional nuestro y de esa forma pueda incursionar en estas nuevas oportunidades? Gracias, Sergio. Bueno, gracias a ti por la pregunta, Jairo. Yo creo que hay que empezar con la academia. Primero hay que empezar con los profesionales que empiecen a capacitarse. Nosotros no tenemos cultura exportadora. Uno va a veces, como Costa Rica, tienen una cultura exportadora que están pensando en producir es para exportar. Entonces yo creo que hay que empezar con la academia. Yo creo que hay que empezar involucrando a ese pequeño productor en todos los procesos. Por eso digo que la forma como está organizados los palmeres, eso ha sido el éxito. Miren que ya es el segundo cultivo en área después del café. Y yo creo que en 3 años se pasa al café, pero es porque está muy bien organizado, porque tienen en cuenta al pequeño productor, porque trabajan a nivel de mercado, porque está seguro a quién le vamos a vender y cuál es el precio más o menos que se está moviendo. Entonces yo creo que ese es un camino que tenemos que ir recorriendo. Gracias, Sergio. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Sergio.
Excelente tu presentación, me fascinó, realmente aprendí una barbaridad, ¿no? De toda la parte técnica. Claro que comenzaba a un nivel muy bajo, probablemente negativo o cercano a cero por el lado izquierdo, no por el lado derecho. Em, ¿Me puede oír? El, la pregunta, la sensación que me da de tu presentación es que la parte tecnológica y técnica se conoce bien. Eh, Pareciera que el problema no está en esa parte, sino en otras partes. Es decir, tú dices que es que faltan, por ejemplo, agremiaciones, que hay otras cosas. Es decir, pero eh, mm, el punto, digamos, es la decir, manito no para es, levantar la manito. Acá, m- reacción. me, me parece, me parece que la parte de, digamos, de producción, no, digamos, que la parte de producción en principio y de recursos está clara, digamos, de los recursos naturales que se requieren. Pero me parece que hay, si tuvieras que hacer políticas económicas, no estoy hablando de que la gente se asocie, porque la gente puede asociarse, pero no es competitivo, digamos, exportar simplemente porque Colombia resulta ser un país muy caro. ¿Qué tipo de políticas te parecen a ti que serían esenciales? Tampoco darle subsidios, digamos, es decir, no sería mi punto de vista porque al día siguiente viene otro gobierno, le quita los subsidios, como hizo López Miquelsen con el CAD, y un montón de exportaciones se fueron al suelo por eso. Entonces, ¿cuáles son las políticas económicas de largo plazo que te parece a ti que realmente pondrían a la gente a trabajar y a meter plata e invertir en grande en cultivos permanentes? Es decir, porque esos son inversiones de largo plazo y si hay mucha variabilidad y mucho riesgo precisamente por la incertidumbre de la política económica, la gente no se mete. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es, Bueno, si tuvieras que escoger entre tres cosas, qué harías? bueno, primero, Jorge, ¿verdad? Sí. Tenemos que cambiar el enfoque productivo. Eso es lo primero que tenemos que tener conciencia de que no vamos a desarrollarnos como departamento ni como país con maíz, con algodón, ni con esos transitorios, porque ellos tienen una ventaja que tiene todas las condiciones ideales en donde nosotros climáticamente no les podemos competir. Y eso que no estoy hablando de tecnología, ¿no? Ni Ujú. siquiera estoy hablando de tecnología. Ahora métale la tecnología que nos llevan. Ok. Lo otro es que sí nos falta conocimiento en esas nuevas especies. En coco estamos sembrando y nos falta mucho conocimiento. Nueva genética. La mayoría de la gente está sembrando y no sabe, para corregir de pronto vaya a tener susceptibilidades con algunos. Muchos están sembrando y no saben que están sembrando porque el coco se cruza. Y tenemos al señor Lucho Guisay, 40 años, haber sembrado coco de agua y sabe que no fue la mejor decisión. Después de 40 años, aunque ha estado explotándolo, porque el coco que necesitábamos sembrar era el otro coco, el otro alto. ¿Ok? Ujú. Pero uno de los problemas, está la gente sembrando coco, bien aceleradamente las siembras de coco. ¿Y dónde está la agroindustria del coco? No hay. La mayoría de esos productores, usted les puede preguntar a quién le van a vender, cómo es el mercado. No tenemos ni idea. ¿Ok? Entonces ahí en donde esas políticas tenemos que empezar a definirlas. Entonces, proyectos investigativos que nos permitan a nosotros conocer más de esos cultivos que estamos hablando. ¿Ok? Porque la tecnología no la podemos extrapolar. Algunas cosas, pero no todo. Unos estudios de mercados bien proyectados a futuro de 20, 30 años, en donde le dé confianza a la persona que invierte.
Ok. Pero lo que he visto yo aquí a nivel de departamento es que cuando las cosas se presentan bien, con unos muy buenos datos de rentabilidad y acompañamiento técnico, la gente se mete. Yo a veces no estoy muy en acuerdo que el problema es de la tenencia de la tierra y esas cosas, porque yo digo, mientras el proyecto sea productivo, el proyecto alquila la tierra o busca lo que sea y lo hace. Pasó con la yuca hace poco. El año antepasado estuvo a 1.700.000. ¿Qué pasó? Gente alquilando tierra a la lata. ¿Qué pasó? Que no había la agroindustria para atender esos volúmenes de yucas que había. Y lo de la academia, totalmente. Entonces, yo para saber más de economía tengo que terminar de leerme el libro suyo, porque yo, pocón, ¿oyó? Bueno, podemos hablar cuando quiera, es decir, una Correcto. conversación Entonces, no yo aquí iba a en decir público, antes de pero que usted cuando me quiera, con mucho preguntara gusto. que cuando quieran profundizar más en la parte económica, pues que se lean este libro de Córdoba 70 años, que da unos lineamientos de para dónde va la economía. Mm. Mi doctor Jorge. Bueno, tenemos a Javier y luego a Juan Gonzalo, que también te quieren hacer preguntas, Sergio. Pero yo qué voy a saber de medicina. Bien. El seguro no te va a preguntar de medicina. Hola Sergio, qué grato verte y te felicito por Amigazo. esta exposición. De verdad aprendí enormemente de todo lo que nuestro departamento produce, una belleza. Una de las cosas que siempre se me ha ocurrido en cuestiones y comparando, como tú bien lo dices, tratar de comparar diferentes países es complejo por tecnología, etcétera, pero más a lo que el doctor García se refiere en cuestión de políticas gubernamentales, que por ejemplo, tú bien lo dijiste, por ejemplo, hubo una época donde se cultivó yuca en cantidades enormes y no había mercado para él. ¿Cómo piensas tú que podría el gobierno, por ejemplo, uno sabe que por ejemplo en Estados Unidos lo controlan por medio de subsidios, ese tipo de cultivos, básicamente cuando hay espacio para un producto, dan subsidios para ese producto y de esa manera crecen ese sector y abandonan otros sectores. Pero en Colombia, ¿cómo crees que podría el gobierno, como personas como tú, que tienes el conocimiento o la investigación como tal, poder controlar ese sobreproducto que se produce cuando una persona le va bien en una época y después al otro año no le va muy bien? Miren, tomaste el ejemplo de la yuca, Javier, que es buenísimo. Definitivamente, esas ventas de contratos a futuro funcionan. ¿Ok? Creo que esa es una de las estrategias y el gobierno puede ser un intermediario, más no un regulador de precios y eso, porque empieza todo a distorsionarse. Si el país siembra 220.000 hectáreas de yuca y el 95% es para comérnosla, el otro 5% es la yuca industrial. ¿Qué quiere decir? Que no la estamos usando en los procesos industriales y que estamos importando casi 7 millones de toneladas de maíz y que un porcentaje grande de esas importaciones las podríamos reemplazar con yuca. Pero para eso hay que hacer un puente con los empresarios. Se han hecho algunas, he participado en varias de esas. Hay unos industriales, de hecho, esos que están en el programa de Maíz Soya Colombia, en donde ellos manifiestan que pueden comprar toda la materia prima, en el caso de yuca, pero garantizando un producto con unas características organolépticas muy buenas, que ellos no vayan a tener problemas en sus procesos de la producción de balanceados. Entonces, yo creo que ese acercamiento entre productor y la industria es la única que va a permitir que no se den esos excesos de yuca o de cualquier producto sin que la industria lo vaya a comprar. ¿Sabe qué es lo triste?
Lo triste es que esos excesos de yucas que habían era irrisorio para los volúmenes que necesita la industria de balanceado. Pero como estaba fresca, es imposible que puedan utilizarla ellas de esa manera en la industria como materia prima. Mil gracias, Sergio. Adelante, Juan Gonzalo. Gracias, Liliana. Jairo, mil gracias por la invitación. Mi saludo al doctor Sergio. Qué bueno volverlo a ver y volverlo a escuchar. El vice eterno. No, hombre, como siempre, Sergio, brillante. Y Sergio y yo tenemos visiones muy cercanas. Yo creo, Sergio, que en cultivos transitorios, como tú lo dices, la yuca tiene que ser una opción y se debería inclusive retomar aquella idea que tuvimos de la planta de almidón ahí entre Cereté y Ciénaga de Oro. Era una planta de almidón para 500 toneladas de almidón día. Ahí se podía generar un núcleo de 50.000 hectáreas de yuca bien interesante. El tema de la palma en Córdoba, con el proyecto de Los Flores y el de Dajabón, creo que a futuro le genera al departamento una expectativa bien importante, sobre todo por lo que tú mencionas, que es el tema asociativo, y yo a eso también le creo mucho. Concuerdo contigo en el coco inclusive además es una opción fundamental, Sergio, para un ordenamiento con ganadería. Yo creo que ahí también se podría buscar en eso. Y bueno, en el tema ganadero lo manifesté. Córdoba pasa de ser el segundo inventario nacional a ser el cuarto. Entran Meta y Casanare como competidores, pero más con un mercado propio de ellos que es el bogotano. Y creo, Sergio, también que ustedes ahí en Agrosavia tienen una fortaleza inmensa a la que el país tiene que apuntarle, que es la raza criolla del Rumosinoano. Yo creo que definitivamente es una raza que a futuro hay que buscar opciones para sacarla adelante. Nuevamente, Sergio, mi saludo y excelente la exposición y mi saludo a todos. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Gracias, Juan. Eso me hiciste acordar de algo que siempre digo y se me había olvidado. El 90% del vacuno que hay en el país es Brahman. Y no buscamos reemplazar el Brahman. Pero sí buscamos que podamos incluir una raza criolla, sobre todo aquí en Córdoba, como es el romosinoano, que nos da una identidad. Y eso permita darle una identidad a la carne que nosotros producimos. No con romosinoano puro, romosinoano y sus cruces, pero a nosotros no nos van a conocer en el mundo de la carne por productores de carne de Brahman, que es una carne, digamos, de segunda, una carne industrial. A nosotros nos podemos dar un renombre, es una carne que incluye una raza criolla romosinoana. Eso nos daría una etiqueta a nivel internacional que no la estamos aprovechando. Y esa raza criolla en cualquiera de sus cruces. Nosotros no vamos a reemplazar el Angus no se identifica con nosotros como una raza de excelente calidad, pero sí podemos mejorar la calidad de nuestras carnes en cruces con romosinoanos y eso nos daría una identidad tremenda a nivel internacional, carne producida con romosinoano en el Valle del Sinú, y bueno, todo eso que saben los economistas y los que saben manejar las marcas y posicionarlas y todo eso. Esa ventaja que tenemos no la estamos aprovechando.
Jorge, antes de darte la palabra, se la voy a dar a Juan David, que me pidió por el chat. Juan David, adelante. Bueno, muy buenas noches. La verdad, muy satisfactoria toda la charla. Bueno, mi pregunta va principalmente enfocada en aquí en el departamento de Córdoba. Ya que vemos que en gran parte del departamento de Córdoba se ve principalmente la agricultura de conservación. Aquí la agricultura es demasiado tradicional en muchas partes, principalmente aquí en el Bajo Sinú, que es en donde yo vivo. Los cultivos que más se producen, que más se siembran, son cultivos como maíz, algodón y frijol. Pero desafortunadamente, aunque claro, es a nivel generalizado, los agricultores no están sacando una ganancia completamente buena. Y me gustaría saber como qué tipo de alternativas, ya sea de mecanización de tierras, de semillas o de más tecnología en los cultivos serían bastante buenas para nuestro departamento, o qué nueva implementación de cultivos se podrían realizar. Bueno, Juan, en parte fue el enfoque que mostré en la charla, que hacia dónde debemos encaminar los sistemas productivos. Y tiene que ver con sistemas más amigables con el ambiente, con la menos utilización de agroquímicos, más hacia tecnologías limpias, hacia tecnologías orgánicas, más verdes. Pero una de las falencias que tiene el país, y yo creo que el gran cuello de botella que no ha permitido el desarrollo agropecuario del país, es que estamos huérfanos de asistencia técnica o de transferencia de tecnología o de extensión rural. No hay en este momento, eso se le había dado a las UMATA, a las EXEA, pero bueno, sabemos que no funcionan como deberían funcionar por todo el cuento de presupuesto, y que esos, como es a nivel municipal, los cambian cada 6 meses, cada 7 meses. Entonces, sobre todo el pequeño, que es el mayor volumen de los más de 2 millones de unidades productivas agropecuarias que tiene el país, no tienen asistencia técnica. Tremenda falencia. Quería este gobierno contratar 4.000 asistentes técnicos. La cosa todavía no se ha dado, ha quedado ahí, pero por lo menos han visualizado que existe esa problemática. Adelante, Jorge. Sergio, otra, corrígeme si estoy equivocado en esta interpretación que hago. Me da la sensación de que en Colombia existe esta forma de ver el mundo de que si podemos producir un cierto producto, por ejemplo, el algodón o el maíz, eh, y como es un producto que se consume allá, entonces tenemos que producir prácticamente todo lo que consumimos, a pesar de que, por supuesto, se están importando estas cosas. ¿Tú crees que ese tipo de políticas puede estar influyendo también en el desarrollo agropecuario o impidiendo que el desarrollo agropecuario realmente sea mucho más eficaz y dinámico de lo que ha sido? Doctor Jorge, usted me está haciendo una pregunta a un empleado público. ¿Ya? Entonces, usted con esa pregunta me compromete mucho. Bueno, entonces no la conteste, yo quiero que sigas allí. Entonces, yo se la contesto en privado. ¿Oyó? Bien. Está bien. Entonces, y bueno, me puede contestar, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la falta de competencia que tiene el sector industrial del resto del mundo? Eso está afectando muchísimo las exportaciones agropecuarias, porque le quita mucho incentivo para exportar. Es decir, eso es una cosa que se ha dado en Colombia durante muchísimos años, y en el periodo donde realmente mejoraron enormemente los incentivos para exportar fue cuando se redujo la protección a la producción doméstica. Entre los años más o menos 60 hasta 75, 76.
que ahí fue clarísimo y fue donde hubo el boom de muchas exportaciones, incluyendo la del algodón, que en esa época podía ser competitivo, pero evidentemente no tenía las condiciones que tú mencionaste para ser Pero, competitivo en el largo pero plazo. no es que fuera competitivo, es que no tenía competencia, Sí, que exactamente. no teníamos unos tratados de libre comercio. Mm. Entonces, toda esa clasificación que hace la UPRA me parece muy buena. Y dice que tenemos Yo le dije a Becky, la más de, comida de... Jaimito, cierra, por favor. Y dice que tenemos más de 1 millón de hectáreas aptas para el cultivo en maíz. Sí, es verdad. Pero somos competitivos con respecto a eso, hay que meterle en la ecuación. Claro que tenemos muchas áreas aptas para sembrar maíz, pero somos competitivos con respecto a, es que ya no estamos compitiendo con el de Tuchín, estamos compitiendo en maíz con el de Agua. ¿Ok? Bien. Yo que pensé que no iba a haber preguntas, ¿eh? No, tenemos una más. Adelante, Toño. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Me pareció muy interesante la presentación, aprendí mucho sobre la productividad de Córdoba, muy interesante. Mi pregunta es un poquito teórica, es sobre la parte del uso de la genética en estos temas. ¿Cómo se utiliza la genética, digamos, a nivel internacional y cómo se ha aplicado esto en Colombia? Hombre, qué buena pregunta. Yo soy fitomejorador, ¿ves? Así. Sí. Entonces, la genética es la base de todo, ¿no? Yo hablaba de coco. Coco, estamos usando los cocos que trajo el ICA hace 50 años, Alto Caribe, Alto Pacífico, Alto Panamá, Enano Malayo. Eso es lo que estamos usando hoy en día. Hoy en día no estamos usando nuevos materiales de coco. Hay unos híbridos en la India espectaculares, que hay unos videos que yo me chupo los dedos de la belleza de materiales. Entonces, cuando digo que la genética es la base, es el inicio de todo, porque la genética es la que nos permite tener materiales o genotipos o variedades o híbridos adaptados a las condiciones muy puntuales donde nosotros queremos montar nuestro sistema productivo. ¿A qué voy? Si antes ese cacao que tenían nuestros abuelos en el Alto Sinú y le daba mucha escoba, se enfermaban mucho, como a través de la genética ya hoy tenemos materiales que tienen tolerancia, que se comportan mejor. Entonces, si yo arranco de una mala genética, yo no voy a tener la productividad. Yo cada vez estoy aumentando más mis riesgos. ¿Ok? De ahí la importancia de la ciencia y la investigación y la innovación para que podamos tener muchos más materiales adaptados a todos estos cambios que se nos están dando, llámese cambio climático o el cambio que sea. Pero los fenotipos vegetales o animales son como los autos. Hay que estar sacando modelos nuevos que tengan algunas cosas que le permitan adaptarse más a las condiciones que se nos están presentando. Pero ¿qué pasa? Que normalmente para los programas de mejoramiento no les dan recursos porque son a largo plazo. Para sacar nosotros una variedad duramos 10, 8, 12 años. Ahora estamos en un proceso con café canéfora muy bonito aquí en el departamento y es producir aquí el café, ya lo tenemos, no es el arábiga, es el café canéfora o robusta. Y resulta que todo ese café que nosotros nos tomamos tiene mayor porcentaje, es café robusta o canéfora, pero lo importamos. ¿Ok? Ese café se importa y se mezcla con el café arábiga, que es el café con mucho mejor calidad. Y llevamos 4 o 5 años y apenas hemos podido avanzar en cuarentenas y ese tipo de cosas. Entonces, se necesita de una financiación más estable, sobre todo a ese tipo de investigación básica que nos permita estar sacando variedades de coco cada 5 años, variedades de palma. En palma, ¿por qué es el auge?
Hombre, porque es que hay unos genotipos de palma que se están trabajando desde hace 30, 40 años, desde hace 50 años. Nosotros en Agrosavia tenemos un híbrido de palma espectacular, que es un cruce con la palma Nolí de aquí, del departamento de Córdoba. Entonces, la genética es la base de todo. Adelante, Juan David. Bueno, Gracias. me gustaría hacer una última pregunta y es con el tema de la genética en los cultivos. No sé, ¿piensa usted que es importante la implementación de semillas transgénicas o con cierta alteración genética, o también considera importante la implementación de nuevas alternativas para nuestros cultivos, como por ejemplo alternativas muy parecidas a las que hizo Ernesto Cruz en China, que actualmente tiene el récord de producción de maíz a nivel mundial? ¿Piensa usted que sería importante o sería bueno hacer esa implementación de nuevas semillas, nuevos tipos de trabajo, nuevo tipo de maquinaria para mejorar un poco más la producción y la agricultura en general en nuestro país? Bueno, arranquemos con Ernesto Cruz, que ahí lo tenía anotado cuando hablé de que ya los gringos habían pasado las 40 toneladas. Ernesto Cruz en la China dice que él cogió 44 toneladas, pero no hay ningún ente que certifique. Pero como dice este señor de la W, hay que creerle a la gente. Entonces yo presento siempre la de Estados Unidos porque hay un ente que está certificando que ese señor produjo 41, 42. Ernesto Cruz viaja por todo el mundo dando sus charlas, incluyendo aquí en Colombia. Lo conozco a nivel personal, he estado con él, pero no hay ningún ente que avale. Pero creámosle que ha cogido las 44 toneladas allá en el norte de la China. Miren, toda tecnología tiene sus contradicciones. Normalmente, lo de los transgénicos a veces se sataniza por el desconocimiento que hay sobre los materiales o que es un transgénico. Sí, hay una manipulación genética, pero la manipulación genética también se da en forma natural, de una bacteria, con un tumor de un árbol, de ahí salió la transgénesis. Eso no salió de la mente sola del hombre. Si estamos enfocando una agricultura hacia lo que yo le dije, más amigable con el ambiente, más limpia, más orgánica, más verde, pues los transgénicos no entran ahí. ¿Ok? Porque así lo decidieron, digamos, las empresas, las instituciones que se dedican a este tipo de certificación. Hay estudios de todos, pero ninguno contundente en donde demuestre que es que los transgénicos están afectando la salud. Y eso es una historia que viene y una discusión que viene desde que salieron. He usado los transgénicos, creo que a veces nos presentan unas ventajas. Yo le digo en un caso de algodón o maíz, que viene un transgénico que tiene el Bacillus thuringiensis, él mismo, la planta, digamos, que produce su insecticida. Yo lo veo eso más amigable con el ambiente que hacer 7 fumigaciones con una avioneta. ¿Mm? Eso es más amigable para el ambiente para mí. Pero bueno, son criterios, lo estoy viendo desde el punto de vista de fitomejorador. Toda tecnología tiene su riesgo. Lo de Ernesto Cruz es una tecnología con alta dependencia de insumos, todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces hablamos que necesitamos una tecnología que no nos demande tanto insumos externos, porque en la medida que nos demandan más insumos externos, porque no estamos ubicados en la ventaja comparativa que nos debería dar esa condición climática. Bueno, Sergio, bueno, siendo muy puntuales siempre con nuestras tertulias, ya son próximas las 7:30. Queremos darte las gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos fuimos todos con muchísimo conocimiento
Siendo cordobeses, nos falta pues muchísimo todavía por conocer y por aprender. Y de verdad que muchísimas gracias, excelente presentación. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy también, gracias. Próximamente va a estar pues colgada en la página de Atarraya la tertulia para quien quiera consultarla más adelante. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A ti, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a Bueno, todos los que se conectaron. Feliz noche. Gracias. Muchas Feliz gracias. noche, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muy buena, muy interesante. Gracias, Sergio. Muy bien. listo. ¿Podemos tener la presentación en PowerPoint? Claro que sí, Jorge, yo se la pido a Sergio. Bien, excelente, realmente Muy buena. Te la mando fenomenal. apenas Es la decir, reciba. si hubiera tenido algo de esta presentación, hubiera podido responder una pregunta hoy en el foro de la UPB. La Ah, hubiera sí, podido me dijo responder Caro que mejor. estuvieron allá. Sí, sobre el algodón. Bueno, yo te la mando. Bien, perfecto. Bueno, Muchas Jorge, gracias. feliz noche. Gracias, Lilo. Que estés muy Chao, bien. Chao. chao. Adiós.